Dale. Bueno, buenas tardes. Hoy, como también decía, ¿no? Decíamos recién, antes de grabar, Levítico por ahí es uno de los libros, no sé si más pesados o más difíciles de entender, pero primeramente yo quería hacer una introducción justamente sobre este tema, ¿no? Lo que es Levítico para nosotros en la actualidad. Eh, es un libro en el cual el Señor nos quiere enseñar su santidad. Y como nosotros, como decía Pablo, Pablo en otras clases, porque él dice, yo soy santo, o sea, nosotros debemos ser santos porque él es santo. Esa sería la finalidad de este libro. Y bueno, para eso nos da instrucciones del sacerdocio, de las fiestas, de un montón de cosas, ¿no? Pero lo que sobre todo tenemos que entender es que este libro nos está anticipando la venida del Señor Jesucristo. O sea, lo que va a ser su obra aquí en la tierra, ¿no? El Señor Jesús, cómo va a hacer todo lo que estaba escrito desde hace muchos años y bueno, por ahí no se lo pudo entender y hoy inclusive no se lo puede entender, ¿no? A través del Levítico y por eso es importante poderlo leer y poderlo repasar y tenerlo en cuenta. Eh, Porque lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo esto es el amor de Dios hacia nosotros. O sea, esto es lo que Dios tiene para nosotros, es su amor. Eh, Nosotros podemos ser personas que podemos errar, podemos pecar, no perfectas, pero Él a través del libro nos enseña cómo nosotros podemos, ¿no? Subsanar esas faltas, ¿no? Que es a través del sacrificio en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad siempre también hablamos con el profe Pablo sobre el tema del sacerdocio, qué importante que es el sacerdocio, pero también qué importante que es tener en cuenta que una persona cuando estaba en pecado, él tenía que llevar un animal, un sacrificio, un cordero, un macho cabrío, una tórtola, ¿no? Un palomino. Y eso significaba que ellos estaban impuros o estaban en pecado o en falta. Este animal era criado en la casa, junto con los hijos, junto con la familia. O sea, por eso son animales domésticos, ¿no? Pasaban el tiempo con la familia y yo calculo que se enamoraban, o sea, no se enamoraban, sino que le tenían cariño a sus animalitos, ¿no? Y, y yo me hago esta figura porque uno no podía llevar un animal muerto del campo, dice en la palabra, tendría que llevarlo a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, él tenía que llevarlo vivo y él mismo lo tenía que degollar, la persona tenía que degollar ese animal. Y eso a mí también, ¿no? Charlábamos con Octavio el otro día y bueno, con Marta, que eso como sale a la luz, ¿no? Es el pecado. O sea, nosotros hoy tenemos eso, que podemos ir a confesar a un ministro o a alguien que nosotros por ahí tengamos entendido que está lleno del Espíritu Santo, pero en este caso había que hacer una cola, había que esperar el turno. Y de acuerdo al animal era el pecado. O sea, entonces, estando ahí en, el, en esa espera, dirían, mirá, o sea, allá va Juan, ¿no? Allá va Pedro con su animal y cometió tal pecado. Entonces, para el día de hoy nosotros eso, como, o sea, uno tiene que entender el amor de Dios hacia nosotros, hacia los nuevos nacidos, hacia este tiempo, ¿no? Porque si bien el pecado nosotros eso lo podemos ocultar capaz, pero siempre algo va a salir, ¿no? No es como por eso digo antes, ¿no? Que había que llevar el animal. Y esa obra que hizo el Señor por nosotros, o sea, eso es lo que el Levíticos nos enseña. Nos enseña la santidad, pero también nos enseña cómo valorar lo que Cristo hizo por todos nosotros, no solamente
por los que hoy estamos en el camino, sino por todos los que van a venir. Y también nos enseña cómo Él es el proveedor, o sea, porque Él mismo proveía el animal para el sacrificio. Él mismo era el que, o sea, porque Él es el creador, eso lo tenemos que tener en claro, el creador de todas las cosas, y entonces Él provee hasta el animal y provee hasta el grano, provee todas las cosas, para que nosotros podamos a Él, ¿no? Ofrecerle un sacrificio. Entonces, eso en todo este tiempo, en todos estos años, ¿no?, que hemos leído Levítico, me acuerdo en una oportunidad, en una de las primeras clases, muchos decían, no, yo no quiero leer Levítico porque hay mucha sangre, ¿no? O sea, demasiada sangre. Pero justamente eso, ¿no? En uno de los mensajes era eso, darle gracias a Cristo, ¿no? Que Él vino a eso, a que sea un sacrificio, ¿no? Él para siempre. Entonces, eso lo que quería, ¿no? Hacer esta introducción para poder que podamos entender. Bueno, debemos tener en cuenta que Dios nos ama muchísimo. Y bueno, por eso Él también dio algo lo más preciado, como decíamos, alguien que uno, o sea, está muy, lo quiere mucho. Bueno, Dios entregó a su Hijo, que es lo que más quería por cada uno de nosotros, por sacrificio, para nosotros, a nosotros los pecadores, nosotros que no merecíamos eso, el Señor entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces, en este libro, como nos dijo el profe Pablo, el propósito es de Dios nos instruye para ser santos. ¿Cómo ser santos? Porque yo soy santo, dice el Señor. También nos muestra cómo Él, el Señor, es el proveedor, ¿no? Para pagar un pecado, Él nos provee de los animales necesarios como ofrenda de sacrificio. Nos proveyó lo más apreciado, su Hijo. Cuando, no sé si alguno se acuerda o tienen claro, ¿no? ¿Qué ofrenda llevó su mamá María? Porque cuando una mujer tenía un varón, tenía que llevar una ofrenda. Y no era en este caso al tabernáculo, sino al templo. Si alguno por ahí se acuerda qué ofrenda llevó María para su impureza, eso está en Lucas, está en Mateo. Abro ahí, ¿no? Si alguno se... Gloria, vos que... María Magdalena, No, María la ¿o qué mamá María? de Jesús. No, Viste que no me llevó acuerdo, al templo. no me acuerdo. Dos tórtolas. Claro, una torta y dos tórtolas, Dos ¿no? Sí. tórtolas. Dos Bueno, pichones. o sea, ella también tuvo que hacer ese sacrificio, ¿no? De esos animalitos. Es por eso también que el Señor Jesús se enojó, ¿no? Se enojó y dio los golpes de látigo en el templo, porque estaban los mercaderes que vendían los animales para sacrificio. O sea, y esa no es la idea es que uno tenga el sentir del pecado, es lo mismo que la confesión, o sea, la idea no es ir y decir y soltar, no, porque yo hice tal, no, no. La idea del Señor es que nosotros nos arrepintamos del pecado, que nosotros limpiemos ese pecado, pero arrepentido. Eh, entonces también María, la mamá del Señor Jesús, llevó una ofrenda, ¿no? Y eso nos da también a nosotros cómo era la ley antes de que el Señor fuera glorificado, ¿no? Eh, esto también nos dice a nosotros la condición de humildad de María y de Jesús y de José, en este caso, porque esa ofrenda era la que llevaban los pobres. O sea, cuando el que más poder tenía, más ofrenda llevaba. Y en este caso el Señor, para que nadie se quede sin perdón, ahí está, un par de tórtolas y dos pichones de palomino. Eh, el, el- el Señor puso también para que no quede afuera el pobre, ¿no? El humilde de condiciones, también esta ofrenda era viable, ¿no? Entonces, ahí marcó la condición de nuestro Señor Jesús.
marcó la condición de María y la condición de José, la humildad de ellos, ¿no? Bueno, y fueron y ofrecieron ese sacrificio. Eh, y aparte que el Señor nos enseña cómo limpiarnos y nos entrega la ley, en este caso en el Antiguo Testamento, el Levítico, para que instrucciones. Nosotros tenemos una instrucción de cómo son los pasos a seguir. Pero esto también tenemos que tenerlo en claro, que Levíticos hace de que nosotros, así como decía, ¿no? Uno tiene que ir arrepentido. La ley también hace de que nosotros nos limpiemos por fuera, ¿no? Que, por ahí parezcamos que, como decía el Señor, el sepulcro blanqueado, ¿no? Nos limpiamos de afuera, pero de adentro estamos igual, en la misma condición. Entonces, a eso vino el Espíritu Santo, ¿no? A limpiarnos desde adentro hacia afuera. Se metió en el lugar santísimo y desde ahí nos limpia, ¿no? Eh, entonces vamos a ir un poco, ¿no? Al cuestionario que teníamos para hoy. Son 7 preguntas que por ahí el que hizo la tarea, buenísimo, así, ¿no? Interactuamos. Y por ahí el que no la hizo, que pueda prestar, ¿no? Atención y tener a mano un papel y un lápiz, porque más allá que queda el video, siempre hay cosas que por ahí uno, a mí me pasa, ¿no? Hay veces que hay alguien que está enseñando y a mí me viene mi propia palabra, entonces uno va anotando, ¿no? Quizás tenga que ver con lo mismo, pero en otro contexto, así que es bueno tener una lapicera y un lápiz para anotar. Eh, la primera pregunta que habíamos hecho en el cuestionario dice, ¿cuál? ¿Vos lo tenés a mano ahí, Pablo? A ver, Acá. porque hubo un cambio, ¿no? Un cambio de alguna... Eso, la esencia del pecado de Nabat y Abiú. Y ahí lo compartí, pero las busco también. Está bien. Sí, 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 porque yo lo tengo, viste, anotado y por ahí el cambio de palabras, ¿no? Es la misma pregunta. Eh, si Yo alguno tengo por la ahí primera pudo pregunta. encontrar. ¿Sí? El cuestionario de Levítico, la primera pregunta dice, ¿cuál fue la esencia del pecado de Nabat y Abiú, los hijos de Aarón? Amén. Si alguno por Eh, ahí tomó nota, yo para que por todos lo que podamos decir, leí ¿no? más o menos, era como que se había acercado demasiado al Señor o era una parte en la que no habían comido una parte que le habían pedido que tenían que comer. Si algo entendí así o Ajá. que se acercaron de así medio muy por mucho, o que no comieron lo que debían comer como le había dicho Moisés a Aarón, que le dijera a los Claro, hijos que eran los sacerdotes. está bien. Creo, ¿Y no Gloria? tengo, eso lo tengo para anotar acá igual. Está bien. Gloria, ¿vos tenés algo anotado de eso? Ladran tanto los perros, perdón, y tengo problemas con la cámara. Ah, Yo de esa primera pregunta entendí que Nadab y Abiú habían querido hacer un sacrificio a Dios, pero prendieron incienso, habían puesto carbones en sus, eh, ¿cómo que se llama? Encendieron carbones y hicieron el incienso y era un fuego que Dios no había pedido. Entonces, eh, fueron muertos. ¿Eso? sí, 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 está bien, está bien. Hay otro poco más. A ver vos, Marta, sí. Lo que pasa es que esa me No, tiene, no, yo quiero contestar. no, mentira. Aparte las hice yo, no le pregunté nada a él. No, yo puse respuesta para mí. Primeramente creo que fue la desobediencia de estos dos muchachos, porque Dios no le pidió que hagan lo que tenían que hacer, solamente ofrecerle a Dios algo que Él les marcaba, ¿no?
estatutos, que el fuego siempre tenía que salir del altar. Y ellos ofrecieron un fuego que seguramente ellos han tomado de ellos mismos, ¿no? Agarraron un encendedor y prendieron un fuego. Pero primeramente la desobediencia y no hacer lo que Dios está pidiendo por su santidad. Y el fuego extraño que Dios enciende es sagrado. Y estos dos han encendido este fuego que no salió del Señor. Eso puse. Creyendo que el fuego no importa, que el fuego es fuego. Creyendo que el fuego es fuego, que de cualquier manera, tomando donde lo tomes, es fuego. Pero no es así. El fuego sagrado del Señor es del Señor. Y el fuego es otro. Claro. Eso puse. Porque el fuego había que sacarlo del altar para encender el incensario. Así ¿Está bien? está bien. Y después, si buscamos en Lucas 1:9, ahí vamos a tener otra de las respuestas. Esa es una de las respuestas. ¿Por qué? Porque los incensarios, o sea, nosotros tenemos que solamente utilizar el fuego del altar, o sea, el que viene de Dios solamente. Entonces, eso fue una de las cosas. Dice que sacaron de otro lado brasas para llevar al altar del incensario. Y de ahí arrojaron, bueno, arrojaron el incienso, que era el que son las oraciones de los santos, ¿no? Y bueno, ahí se quemaron. Pero también hay otro error que cometieron, porque dice que aparentemente estaban bajo el alcohol. Eh, entonces había, digamos, una rivalidad entre ellos. Había como que querían demostrar quién era el mejor, ¿no? Que eso por ahí también pasa a veces, ¿no? O sea, nos está hablando el Señor, ¿eh? A veces uno quiere, ¿no? Mostrarse más que la otra persona y bueno, y no es así. En Lucas, si alguno lo tiene para leer, Lucas 1:9. Yo tengo en la Reina Valera. Sí, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Amén. Ahí está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿no? En ese pasaje está hablando de Zacarías. Entonces, otra de las cosas es que solamente un sacerdote podía entrar al lugar santo. Y ellos entraron los dos. O sea, eso también, o sea, es competencia y Dios eso no lo aprueba. Por eso ellos fueron eliminados. Por ahí nosotros, yo pensábamos, hablando también con Marta, ¿no? Quizás parece duro eso, pero a veces Dios tiene que hacer eso porque nosotros no sabemos dónde vamos a terminar. Entonces Dios se anticipa lo que nosotros podemos hacer mal y muy mal, ¿no? Por eso yo creo, ¿no? Eso lo creo yo, no está escrito en la palabra, pero por ahí muchas veces Dios nos saca, parecen cosas que no está bien que no le quite la vida a un sacerdote, pero no sabemos hacia dónde podrían llevar, ¿no? Esa desobediencia. Así que siempre Dios, como decimos, Dios nunca, nunca nos va a llevar a un lugar que sea malo. O sea, Él siempre nos va a hablar y nos va a decir, bueno, hasta acá, pero bueno, a veces nosotros por cuestiones de distintas cosas, distintas formas, ¿no? No desobedecemos, no obedecemos bien a Dios. Así que bueno, ese sería el pecado de la desobediencia, como decía Marta, de sacar carbón de otro lugar, fuego extraño, que no es el que Dios envía, y ¿no? Esa competencia que los dos fueron al lugar santo. Ese es el pecado de Nabat, que nos deja una enseñanza, o sea, nos deja algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque el tema también es así, como ser Dios demanda, cuando nosotros nos da cosas, la demanda es mayor. Muchos queremos decir, bueno, yo me gustaría ser profeta, me gustaría ser, ¿no? Evangelista, pastor, maestro, bueno, está bien anhelar todas esas cosas, pero hay que tener en cuenta la demanda que lleva eso también. Es una demanda mayor, mientras más
poder nos da, más nos va a demandar el Señor. Por eso también el sacerdocio es muy importante en la casa, porque el sacerdocio era el que enseñaba, ¿no? Al pueblo y a la familia. ¿Qué estarían enseñando estos dos? ¿No? Bueno, entonces, eso vamos, sí, hay mucho, mucho más, pero vamos a dejar ahí así nos alcanza el tiempo. Y después está la pregunta número 2. Por ahí si lo podés leer, Daniel. Bueno, ¿qué ejemplo se puede encontrar en el libro de Hechos similar al pecado de los hijos de Aarón? Amén. ¿Qué pudimos encontrar en él? Hay un ejemplo muy, muy puntual. Yo encontré en Hechos 5 Ananías y Zafira, que también por querer hacer ay, no me sale la palabra, vendieron ese terreno, esa tierra que tenían, y se quedaron con parte del dinero y entregaron a los apóstoles el resto, ¿sí? Mintiendo, y por ahí, en vez de hacer una ofrenda a Dios, fue todo lo contrario. Robaron y también fueron muertos. Pero ahí primero muere él y después muere ella, Zafira, y cuando son exhortados, ahí caen en el momento. Claro. Sí, 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 viste que la palabra dice, ¿no? Que por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón engañar al Espíritu Santo. O sea, es lo mismo, ¿no? Nabat y Abiú, Ananías y Zafira, como nosotros a veces, o sea, yo me incluyo en esto, por ahí nosotros a veces queremos Sí, engañar a Dios, ¿no? aparte de mostrarse también, querer mostrarse que vos sos algo importante y ofreces algo que ni siquiera lo ofreces, porque es como que estás engañando de lo que querés dar y no lo das. O sea, lo doy, pero no lo doy. Claro. Y Es sabemos un engaño. Que Dios está cerca nuestro, o sea, Dios está en nosotros en este momento. O sea, es imposible engañarlo a Dios, es imposible. Entonces, eso también es una de las enseñanzas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros por ahí nos podemos dedicar a hacer algo que a Dios no le agrada y, total, no me ve, ¿no? ¿No? Dios ve todas las cosas. Que no te va a decir nada, por ahí puede ser, pero Dios lo está viendo. Así que eso también tenemos que tener en cuenta. Él no está lejos, nosotros estamos lejos de Él a veces, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, que Él nunca se va a alejar, sino que nosotros nos alejamos de Él. Y siempre está ahí. ¿Vos más o menos, Daniel, le habías buscado algo? No lo busqué No. en Hechos. No. Bueno, bien, bien. Eso está en Hechos, Decime. a ver si Yo está bien. 5. Hechos 5, Sí lo el noté. capítulo 5. Para que si querés ir anotando para después en algún Sí, sí. momento repasar. Sí. Después tenemos la pregunta número 3. Ahí está. Ahí tengo ahí el secretario Daniel. ¿Puede Bueno, ser, Daniel? sí. ¿Cuál es el propósito de las reglas referentes a la pureza e impureza? Ah, bueno, ahí también les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué puso cada uno? ¿Qué más o menos pudieron encontrar, ¿no? Porque Dios habla, ¿no? De los animales impuros y demás cosas, pero también para este tiempo, ¿no? Porque todos estamos hablando del Antiguo Testamento, pero que lo traemos porque todo nos enseña, Dios nos enseña desde Génesis a Apocalipsis para nosotros, no creamos que es no, no, es a nosotros. Nos va el hueso, como dijo la pastora. Así que bueno, ¿qué pudieron por ahí rescatar de eso? Yo de ese no, solamente leí, pero eh, esta tarea la hice esta mañana, así que esa no la No, copié. no, está bien, está bien. Pero sí, sí puedo contar algo que me ministró el Señor a través Ujú. de Levítico con el tema de la sangre del animal ahogado. Trajo a memoria cuando era chica, éramos chicos, siempre para las fiestas de Navidad o de Año Nuevo, se mataba Mm, un cordero en casa
Sí, y a nosotros nos daban, hacían todo un preparado. sí, Yo la sí, sí. verdad que no recordaba eso y lo recordé acá a través de la palabra, me pasaron un montón de cosas. Claro, Y nos daban como que era vitamina, que tenía hierro y comíamos, éramos chicos y claro. comíamos, yo no tengo mucho recuerdo de mi infancia, pero sí me trajo a memoria el Señor esto y sentí un montón de cosas. Y pedí Sí, perdón por mi familia, por el desconocimiento, si bien mis claro. padres no están hoy por hoy, pero eh, nada, yo me di una, no, no, me descompuse porque la verdad que fue así, fue así y yo creo que una de las cosas de estas reglas que el Señor demanda de pureza e impureza entra en un montón de cosas más, Muchísimos. pero Él advertía, pero bueno, cuando uno no conoce la palabra, se cometen y se arrastran al resto de las personas porque yo pedí perdón y pido perdón y trato de limpiarme cada día, pero este, yo lo traje al tiempo actual. Si antes no se podía, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaba? Este, eso, ¿no? Me preguntaba y la verdad que en todo, porque hay otras cosas más que en todo, me ministró mucho este libro, a mí particularmente. Sí, sí, sí. Y vos, Dani? ¿Daniel? ¿Pudiste ver algo? Porque bueno, acá tenemos a Marta que también hizo algunas tareas. No, sí, justamente con lo que decía Gloria, a Mm, nosotros también nos pasaba, teníamos unos vecinos que para Navidad degollaban un cordero, lo hacían con hierba la sangre y lo compartían. Lo comían coagulado. A mí mm. también me trajo a mí esa revelación, también me ministró en eso. ¿Por qué? Porque él dice que lo que no tenemos que tomar ni comer es la sangre porque, de los animales, porque del cual ahí viene la vida. Y sí, se acostumbraba a Gloria, así que no soy la única. Sí. Así que bueno, siempre pidiendo perdón al Señor, porque Mm. no teníamos al Señor en ese tiempo. Y yo puse, bueno, se refiere a las cosas que nos prohíbe estar cerca de Él. Así que es justamente esto, ¿no? Como se divide No, sí, Israel, sí, sí, bueno, eso, solamente eso puse. claro, Se refiere a las cosas que nos prohíbe estar cerca de Él. claro. Justamente quería escuchar lo que Exacto. O sea, él aprendí. nos enseña, ¿no? Que es impuro y puro. Lo puro es lo que nos acerca al Señor. O sea, cuando en esos momentos, ¿no? La pureza del animal hacía de que nosotros nos acercáramos a Él por a través de nuestros errores, degolamos. Y lo impuro es justamente lo contrario, es lo que nos aleja de Dios. O sea, hay cosas en nuestra vida, o sea, por ahí lo llevamos a los alimentos. Hay veces que nos comemos, le ponía el ejemplo Marta, por ahí cuando comemos asado o comemos empanada, a veces comemos mucho y nos cuesta ir a la congregación. O sea, de eso nos está hablando el Señor, ¿no? Cuando uno se excede en las cosas, eso pasa a ser impuro. Cuando nos aleja de Dios o no nos permite congregarnos, eso pasa a ser impuro. Llamémosle, ¿no? Una mala amistad, llamémosle una enfermedad, porque dice que los animales, el cerdo y demás, las águilas, todo eso que, las águilas no, los buitres, muchos animales que no podían comer porque justamente traen mucha infección, traen muchos virus, parásitos, y eso iban a Nada infectar, más ¿no? malo A la para la persona. persona. Y, y así como vamos a un supermercado, el otro día daban el ejemplo del pastor, ¿no? Donde decía, nosotros le preguntamos a Dios en el supermercado si esto sí o esto no. A veces nos queremos comer todo. Y bueno, eso, ¿no? De eso se trata, de eso es lo que Dios nos quiere hablar. Que tengamos en cuenta qué es lo que nos va a hacer mal. Y nosotros sabemos, yo tengo una cuestión de acidez y sé que
si tomo mucho mate, tomo mate cocido, como Salsa. salsa, ahí voy a tener acidez. Entonces me cuido, porque eso me va a impedir orar, me va a impedir adorar, me va a impedir muchas cosas. Y a veces, ¿cuántas veces no hemos ido? Porque a mí me pasa, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, a la congregación lleno. Y bueno, o sea, eso nos distrae. Bueno, eso Dios nos está hablando, ¿no? De la impureza y la pureza. Eh, Dani, ¿estás conectado? Sí. Eh, entonces estaríamos en la número 4. Cuatro. ¿Cómo se divide Israel en cuanto a las reglas de santidad? ¿Cómo se divide Israel en cuanto a las reglas de santidad? Acá vamos a hacer, tenemos son tres las reglas, ¿no? Si alguno pudo buscar ahí, pudo también anotar algo con respecto a eso. Yo puse, porque no entendí bien, Mm. lo voy a leer bien, puse las instrucciones del Levítico hacen hincapié en las prácticas rituales paganas y de idolatría que traían de Egipto, para que Dios pueda seguir viviendo, o sea, que sacaran todo esto, ¿no? Para que Dios pueda seguir viviendo en el tabernáculo en medio del pueblo. Eso no puse nada más. Sí. Acá lo que nos relata la palabra, ¿no? Es que son tres tipos. Hay una santidad que es la que nos permite entrar al atrio. O sea, estamos hablando del tabernáculo. Esa santidad la tiene el pueblo en común, digamos, una vez que uno ofrece sacrificio, ya está separado, entonces ya puede estar en el atrio. Después está la otra santidad, la santidad del sacerdote, que ese ya demanda más cosas, ¿no? Eh, que ahí es donde nosotros también apuntamos, que tenemos que tener en cuenta eso. Y después está la tercera, que es la mayor en ese tiempo, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote aún demandaba mucho más santidad que la primera, la congregación, ¿no? El sacerdocio y el sumo sacerdote. Por eso estaba dividido en tres tipos de santidades. No, o sea, en tres niveles, vamos a decir, de santidad. El que podía estar en el atrio, el que podía estar en el lugar santo y el que podía estar en el lugar santísimo. Eso es lo que más. Y esto, bueno, está en Levítico 17 al 22 y del 24 del 10 al 23. Eso, ahí están las tres partes del tabernáculo donde podía cada santidad, ¿no? Podía, de santidad separado de lo malo, separado de... Entonces, a eso se refiere, ¿no? Los tres niveles de santidad. Eh, les- Tendríamos el número 5. Aldo, una Sí, a cosita ver. de que vos me decías que sí quería, ¿Está podía bien? Sí, sí, sí. compartir. Sí. Me acordaba ahora que lo decías, en el libro de Hebreos, o sea, la epístola a los Hebreos, habla sobre el sacerdocio de Jesús como nuestro Claro, sumo sacerdote. Y hay alguna diferencia entre el sacerdocio de Jesús al sacerdocio de Aarón. Por ejemplo, el que vos comentabas recién, el de Aarón, no podía tocar a los muertos, ¿no? Bajo ningún concepto, ni siquiera los parientes del sumo sacerdote. Bueno, pero en el sacerdocio de Jesús, que no es según el orden de Aarón, o sea, según la clase de Aarón, sino según la clase de Melquisedec, Jesús tocaba a las personas que estaban muertas, porque justamente lo vemos en su ministerio, que las tocaba para darles vida. Y esa es una claro. diferencia que notaba en el sacerdocio este de Jesús, ¿sí? Que ese, digamos, tiene ciertas características diferentes al sacerdocio de Aarón. Eso era nomás. Sí, 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 está muy bueno. Muy bueno. Parece profesor, Pablo. Eh, Ahí tenemos. Ahí, ahí dice, bueno, nombrar el propósito de las fiestas solemnes.
alguno por ahí tiene algo que haya estudiado, haya notado, sepa o tenga conocimiento desde desde otro enfoque. ¿Cuál es el propósito de las fiestas Yo solemnes? encontré yo encontré que las fiestas solemnes eran en honor al Señor y el propósito era para que los israelitas tuvieran presentes que eran el pueblo de Dios. Amén. Es como que el Señor, ellos tenían que dejar de hacer todo para honrar a Él ese día y ellos tenían que saber que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Yo puse en la fiesta se honra al Señor. Cada fiesta tenía su tiempo de duración. Estaban relacionadas con eventos importantes en la historia del pueblo de Dios. Los israelitas suspendían sus trabajos y se reunían gozosamente con el Señor. Ofrecían sacrificios especiales y tocaban instrumentos. Reflexionaban sobre la bondad de Dios y recordaban que eran su pueblo santo. Algo así. Claro, Así. el propósito no es atraer a memoria, ¿no? Todo lo que Dios hizo por nosotros. O sea, nosotros también tenemos que tener un tiempo. Dios es el principal promotor de las fiestas, así que nosotros tenemos que tener fiestas. Y eso es, la fiesta nuestra es eso, ¿no? Reconocer y reflexionar sobre lo que Dios hizo sobre nuestras vidas y cómo Él nos provee inclusive para eso, ¿no? Nos provee para que podamos estar en esas fiestas y podamos acordarnos, juntarse en familia, juntarse, ¿no? Para decir, bueno, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Entonces, ese es uno de los propósitos más importantes de todos, de, bueno, celebrar la abundancia, ¿no? También. Así que, por ahí, bueno, Daniel, Sí. sí, si pudiste anotar algo. De lo que acaban de decir ustedes, Ah, bien. Y no si te pude hacer podés ir la también. tarea, Aldo, por eso le repito. No, no, está bien, está bien. No, no, Así está que bien, estoy está bien. anotando de lo que ustedes saben. Bien, bien, bien. Buenísimo. Gracias. Entonces ahora nos vamos ahí a un calendario que, que pudimos, dentro de todos los que hay, el que más nos llamó la atención, ¿no? Eh, Ese calendario, si lo pueden tener presente, porque está muy, muy lindo, muy bueno, porque ahí marca, ¿no? Los meses del calendario judío, los vemos de afuera, y los de adentro, los meses de nuestro calendario, ¿no? O sea, ahí marca los tiempos, las temporadas, las cosechas, las siembras, cuándo hay que arar, y las lluvias y demás. O sea, está muy lindo para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso también tiene que ver con temporadas, tiempos, por ahí el pastor habla de temporadas, por ahí habla de tiempos, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Por eso esto va a quedar en el video para que el que quiera tomar una captura o si lo quiere buscar también está en internet. Está muy lindo, está muy, muy bueno porque enseña bastante. Ese está, ese está muy lindo. Ahí marca, ¿no? Bien, muy bien todo. Y sería la pregunta número 6. 6, la última. ¿Cuál es la 6? Ahí. La refanalillo. La 6 dice, ¿cuántas fiestas se debían celebrar al año? Mencionar alguna y destacar qué se celebraba. O sea, por ahí hay mucho, eso también hay muchísimo, ¿no? Para aprender y para poder, porque cada una de las fiestas tiene que ver con la obra de Cristo aquí en la tierra. O sea, cada una de esas fiestas marca los tiempos que el Señor estuvo aquí en la tierra y los tiempos de la venida del Señor. O sea, es muy importante porque hay una de las fiestas que va a marcar, ¿no? Cuando el Señor va a venir, ¿no?
no se sabe el tiempo, pero sí hay antecedentes, ¿no? De lo que puede llegar a venir. Entonces, eh, ¿cuántas fiestas pudieron notar que se celebraban en el año? Yo ahí estaba confundida, anoté 7, Bien, pero dentro de esas 7 no sé si también iban las solemnes, porque esa parte no entendía o era solemne. Anoté las- la Pascua del Señor, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la de las semanas, la de las trompetas, el día del perdón y la fiesta de las enramadas. bien. Sí, está bien, está bien. ¿Y alguna pudiste poner en particular qué significa, o sea, qué significado tiene? Em, Eso Separarlas así lo como... encontré en Levíticos 23 y por ejemplo dice, estas son en 23:4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, da características, ¿no?, del tiempo. Las 2 tardes Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida. En el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y así va nombrando los días y lo que tenían que hacer, cómo lo Claro. tenían que hacer. Sí, 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 sí. Bien. Vos, Marta, tenías un... Lo mismo que ella, que Gloria. Ujú. Sí, sí, lo mismo. Sí, lo que sí que puse, una de las fiestas que se celebran, una de las 7 fiestas, puse la fiesta de las trompetas. El día primero, el día del mes séptimo, serán unos días de reposo, una conmemoración con trompetas, o sea, es una de las fiestas solemnes para el Señor. Y también, o sea, tiene que ver con la resurrección de Jesús y su pueblo. Ah, Eso puse. sí, Perdón, acá, y bueno, después, sí, perdón, sí, y sí, sí. había notado 3, o se ve que en general decía así, eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, en Ah, esas 3 sí, razones. sí. Eso es lo que nos había enseñado el profe Pablo. Acá, convengamos que la primera es la Pascua, ¿no? La Pascua es cuando se sacrificó el cordero en la salida, ¿no? El Pesaj el pueblo judío, o sea, de Israel, de Egipto. Después vienen los panes sin levaduras, ¿no? Los panes sin levaduras son 7 días después de la Pascua, que es la purificación. O sea, el pan en sí es un significado, ¿no?, de lo que nosotros comemos en este caso, y la levadura significa el mal, el pecado. Por eso, después de eso, es la limpieza del pecado. Después del pesaje, digamos, también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, o sea, iba camino antes de cruzar el Mar Rojo, pasaron todos esos días y ese fue un día de purificación para ellos, fue un tiempo de purificación. Entonces para nosotros es lo mismo, ¿no? Es un tiempo de 7 días en el cual nosotros es para que nos purifiquemos. Después viene, bueno, la fiesta de las primicias, después le sigue la del Pentecostés, bueno, después la trompeta que decía Marta y decías vos también, Gloria, Unos toques de trompeta. y después la expiación, y le continuaba la de los tabernáculos. Bueno, cada uno, por eso digo, cada uno tiene un significado, ¿no? Eh, bueno, las Pascuas, la crucifixión del Cordero, los panes sin levadura del día después de las Pascuas significa la resurrección, y Él nos purifica, ¿no? Las primicias, los primeros frutos, o sea, los resucitados en el tiempo cuando el Señor venga, ¿no? Eh, los cuales son los de la cosecha, la última cosecha. Y el Pentecostés, que sería, ¿no?, una de las que tenemos próxima, el derramamiento del Espíritu Santo. Las trompetas
anuncia el día del juicio. La expiación, bueno, el inicio del juicio de Dios, y la de los tabernáculos es más extenso, lo que pasa que y la del tabernáculo, eso es al acabar el juicio de la venida de la última cosecha. Acá en la de los tabernáculos hay algo que me gustó y quiero por ahí comentar. Cuando el Señor Jesús, no me acuerdo, bueno, en el pasaje de la Biblia, para no hablar cosas, ¿no? Parafraseando entonces, cuando el Señor Jesús tuvo la transfiguración, era en la fiesta de los tabernáculos. No sé si ustedes se acuerdan que Pedro dijo, Señor, nos conviene hacer tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. O sea, él estaba en la fiesta de las enramadas, entonces él fue su primera reacción, o sea, estaba como medio perdido, dijo, bueno, vamos a hacer tres enramadas. Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Que fue en esa fiesta cuando el Señor tuvo la transfiguración. Y eso es lo que también, ¿no? Nos está hablando, que esto que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra es temporal. De eso nos habla, ¿no? Nos explicaba el profe Pablo también el otro día, que eso significa que nosotros aquí en la tierra somos una tienda, somos una enramada, somos algo armado, como que es, los peregrinos y bueno, tipo nómades y andamos y vamos y bueno, eso va a tener un tiempo final. Eh, en eso, en eso sería. Creo que están no me acuerdo, Lucas, ¿dónde está? Sí, Tenía que haberlo buscado, pero discúlpenme. no, una cosita que quería decir es que cuando nosotros sigamos la lectura, después cuando entremos a primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel y la historia de David, muchas veces no va a aparecer la fiesta de la Pascua, pero en su lugar va a aparecer la fiesta de los panes sin levadura. Como recién decían ustedes, es que el día 14, la fiesta de la Pascua, y el día 15, la de los panes sin levadura. Y algo para notar, que siempre aparece como algo de juicio. Viene un juicio de Dios. Nótenlo eso a medida que van leyendo. Viene un juicio ya sea sobre la casa del rey Saúl, pero da ese detalle de los panes sin levadura. O sea que está en ese momento. Y sin ir, sin profundizar mucho, noten que el primer Pesaj, la primer Pascua, viene un juicio sobre los egipcios. Y cuando muere Jesucristo, viene el juicio sobre el diablo. Bueno, es un tiempo que no ha acabado eso, es decir, que nosotros tenemos que esperar cada año que celebramos, que recordamos el Pesaj o la Pascua, bueno, que hay algo, un suceso espiritual que está ocurriendo. Y como recién también decía Aldo, noten en el Evangelio de Juan, que no lo hemos leído todavía, leamos la Biblia juntos, pero hay algo que diferencia al de Juan al de los sinópticos. Nosotros habíamos leído ya Mateo, Marcos y Lucas como los sinópticos. El Evangelio de Juan todavía no lo leímos, pero el Evangelio de Juan destaca en qué fiesta ocurre tal situación. Por ejemplo, cuando Jesús dice algo, cuando Jesús se levanta entre la multitud, entonces pasa tal cosa. Un ejemplo de ellos es el de la alimentación de los 5.000. Ese milagro, que es el único milagro que está en los 4 evangelios, entonces Juan da un detalle que los otros 3 no lo dan. Era el tiempo de la Pascua. Bueno, noten que cuando leamos el Evangelio de Juan, siempre destaca Juan en qué momento del año está sucediendo tal cosa. Solo era eso. Ahora sí vamos a la última pregunta antes de que se nos termine el tiempo. Quédate, estamos ahí. Ahí La está. pregunta dice, según el calendario, ¿qué fiesta se aproxima? ¿Qué se celebra? Buenísimo. Bueno, ahí creo que todos más o menos lo tenemos. Así que vamos a empezar por el que quiera, por el que esté más. A ver qué.
¿Qué podemos agregar? Yo no la entendí esa. No sé qué calendario, si era nuestro o de... ¿Será el año nuevo de ellos? No, Eh, no, no sé, perdón. la fiesta, yo puse, entendí yo, no sé. Sí, sí, sí. La fiesta que se aproxima es la de Pentecostés. Ah, sí. Se celebra la venida del Espíritu Santo, la que vamos a celebrar ahora la semana que viene, en la casa. Amén. La Ah, primera vez que vamos a celebrar, sí, que creo yo, ¿no? sí, ¿No? sí, sí, que se hace así con Que se intensidad, hace sí. así. Sí, justamente, ¿no? Es la que ahora lo anunciaban, que a partir del 21 van a haber 5 días de adoración y van a haber 5 expositores a las 8:30, que va a estar muy buena, muy enriquecedora, porque nos está preparando, ¿no? Para el día 28. El 27 tienen actividad los jóvenes, y el día 28 ya es la fiesta del Pentecostés. Eh, Esos son los 50 días que se cumplen después de la Pascua, que fue ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos dice a nosotros y nos garantiza, como también predicaba la pastora ayer, muchos ven el reino de los cielos, pero no todos entran. Entonces lo que a nosotros nos garantiza la entrada es el nuevo nacimiento y la llenura, ¿no? Cuando tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, a nosotros nos garantiza la entrada, ¿no? Al reino de los cielos. Así que bueno, vamos a estar expectantes, vamos a estar viendo a ver qué es lo que, qué es lo que va a hacer Dios en esos días. Y bueno, ahí en las redes sociales está, ¿no? Los, cuándo va a ser cada uno de los expositores. Así que, ¿eh? ¿Dónde está cuando se vino la fiesta de Pentecostés? Eso están hechos, En Hechos. Claro. eso está en el libro de Hechos. Ahí dice cuando vino, ¿no? Que el Señor Jesús ascendió y le dijo, quédense en Jerusalén, ¿no? Para recibir la promesa. O sea, el Señor nos está diciendo, quédense y van a recibir la promesa. Y ayer justamente también se predicaba sobre eso y se está predicando todos estos días sobre eso. Y se cumplió la promesa, que era la que había sido la promesa del Padre, ¿no? Que era el Espíritu Santo. Así que bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que Dios va a hacer. Estamos expectantes ahí qué es lo que el Señor nos va a regalar en esta fiesta del Pentecostés. De Hechos 2. A partir de Hechos 2 habla del Espíritu Santo desciende en el Pentecostés. ¿Se lo anotaste? Así que bueno, ahí estaríamos con el tema de esta clase. Hasta acá no sé si me ayudó Dios. No, sí, hasta aquí me ayudó Dios, así que gracias. Gracias por el tiempo. Amén, hermano. Gracias, Aldo. A vos. Bueno, y ahí recordar que Pentecostés viene de 50, o sea, penta, que significa 50, y lo que se está contando son 50 días después de la Pascua. Eso es lo que estamos contando. 50 días después de la Pascua, por eso es que es un día en especial, el día de Pentecostés. Fíjense qué preciso que fue el Señor, que tuvo 40 días y al día 50 de su muerte, entonces, de la Pascua, entonces viene el Espíritu Santo y lo que se hace es celebrar la cosecha de los primeros frutos, eso era en Israel, eso es lo establecido en Levítico, y entonces acá los primeros frutos de la iglesia, los primeros hijos de Dios, ¿sí? Que reciben el Espíritu Santo del Señor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, muchísimas gracias, muy claro, ¿sí? Todo muy significativo. Bueno, para finalizar, entonces, Gloria, te voy a pedir un favor, si podés